Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar con ustedes en este nuevo podcast. Estamos de verdad muy entusiasmados por todo lo que vamos a estar haciendo y estoy aquí con el grandísimo pastor Ariel Salinas. Y con Ulises Salinas, de verdad que sí, ya teníamos mucho tiempo planeando este podcast y por fin, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. Sí, pastor, totalmente. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante que a nosotros no nos gusta andarnos con muchos rodeos, así que vámonos directito al tema. Y el tema de hoy se llama maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales, de verdad que hemos escuchado sobre este tema muchísimas cosas. Cada persona tiene su propia opinión, pero nosotros queremos realmente ver qué es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, y todo lo que hablemos en este podcast pues va a ir alineado a la palabra de Dios para que podamos pues basar todo lo que pensamos y creemos en la palabra de Dios. Biblia, en lo que creemos y sobre todo, pastor, porque yo recuerdo cuando estaba en México, este tema era muy común, que mucho se cree, sobre todo en los países de Latinoamérica, que las maldiciones generacionales se van de los padres a los hijos y a los hijos y a los hijos y por muchas generaciones. Es algo correcto, la verdad que se escucha mucho y el versículo que usan está en Éxodo 25 donde dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es ahí en donde entra la primera pregunta, pastor, y te la lanzo, porque básicamente ahí lo que estamos diciendo es que a los que amamos a Dios, ¿nos pasa eso o solamente le pasa a, como dice también en un verso bíblico, que esas va de generación en generación a los que aborrecen a Dios? Ahí le dice el clavo, verdaderamente que sí. Esta maldición, si ustedes echan un vistazo y hacen un análisis en lo que es el lenguaje que se utiliza, el yo visito la maldad no significa castigo, sino que significa yo echo un vistazo. Ajá. Eso es lo que diría el original. Yo he hecho un vistazo a la maldad que hay en los padres y en los hijos y he hecho ese vistazo hasta la tercera, cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero no significa que las maldiciones te persiguen. Eso lo vemos en Ezequiel también, ¿verdad? Que desde ahí entonces ya le empezamos a dar al clavo, pastor. Mire, yo escuché de verdad muchas veces que, por ejemplo, decía una persona, por ejemplo, es meramente un ejemplo X, que una persona decía, no, pues mi papá era un borracho. Entonces, por eso es que yo salí borracho. Y quién sabe, a lo mejor y mi hijo también vaya a ser borracho y le vaya a encantar beber. Entonces, lo que usted me está diciendo ahorita, pastor, es básicamente que eso significa echar un vistazo. Echar un vistazo no significa una marca o una maldición que va a perseguir a las generaciones. Ahora, de lo que tú me estás hablando es del ejemplo de vida en el hogar, en la casa, que eso sí puede suceder. Pero no podemos generalizar y estipular que si el papá es un borracho, los hijos van a ser borrachos. O como ¿verdad? Cuando dice en ese pasaje bíblico, ¿y quién pecó, Rabí? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Exactamente, porque desde la antigüedad se pensaba que lo que te iba mal o cuando te iba mal era porque habías cometido algún pecado. Por ejemplo, en la historia de Job, ¿verdad? Pero tenemos que entender, y esto es muy importante que podamos ponerlo en nuestra mente, cuando hay un mal comportamiento, cuando hay un estilo de vida pecaminoso, cuando hay un estilo de vida que no agrada a Dios, por ende y por lógica, eso va a marcar la vida de generaciones. Pero es por el ejemplo de vida y no por otras razones. Por ejemplo, yo no puedo decir que si tú te moriste en un accidente, porque viene una maldición de accidentes, se va a morir tu hijo o los hijos de tus hijos en un accidente, porque eso no es a lo que dice la Biblia. Y se malinterpreta este pasaje. Y uno que está en Ezequiel 18, pero me gusta mucho hay un sentir en mí tan fuerte y digo, ¿cómo es posible que todavía en la actualidad basemos alguna enseñanza en textos sin su contexto? Por ejemplo, mira, ahí te va. Dice Ezequiel 18, 2.
¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y ahí se quedan y dicen, hay maldiciones generacionales, incluso hay libros que dicen, hay maldiciones generacionales porque ahí está en la palabra de Dios, pero no leen el versículo siguiente. Aquí está diciendo el pasaje, hay un refrán que dice, los papás se comieron las uvas y los hijos tienen la mancha de las uvas en sus dientes, es decir, una maldición que se traspasó. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí nos habla de responsabilidad propia y es importante que no le echemos la culpa a nuestros antepasados de nuestras propias decisiones. Tenemos que adquirir responsabilidad propia. Y luego, ahorita que mencionas eso, pastor, yo también me estaba acordando de una vez hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, hablando con una persona, me di cuenta de cómo toman todo lo que dice la Biblia, lo toman en manera literal. Es decir, no se van a hacer un estudio hermenéutico o aplicar exégesis de todo lo que está detrás del contexto, de en qué es en lo que se estaba basando el autor para hablar de lo que estaba hablando. No sé si eso me expliqué. Pero toman todo de manera tan literal que llega un momento en el que caemos en este tipo de errores teológicos, como lo es el pensar que las maldiciones, o también incluso a veces dicen que hasta un demonio se te puede pasar, que porque tu papá estaba que le vendió el alma al diablo o algo así, dice que, pues entonces también el hijo se le va a vender el alma al diablo, ¿no? O ya viene de raíz del papá. Y ahí, fíjate que le diste a un punto bien importante, Ulises. Una cosa es el efecto dominó que tenga el pecado del padre o el pacto con Satanás o la influencia o posesión demoníaca, el impacto que va a tener, el trauma, por ejemplo, que va a tener en un hijo, en una hija. Eso es obvio y es lógico y nosotros lo vemos. El pecado siempre va a tener un impacto. Por ejemplo, si yo soy un drogadicto, mi familia va a quedar destruida por causa de ese pecado. Si yo... Y si tu hijo te está mirando, obviamente ya está siendo un mal ejemplo. Exacto. Y no es necesariamente una maldición generacional, sino que ya es el ejemplo que estás dándole a tu hijo desde su infancia, conforme va creciendo y se le va metiendo tanto en su mente que obviamente lo va a hacer. Exactamente, entonces... Digamos, si soy un narcotraficante, es muy probable que mis hijos o mis hijas sigan mis pasos. Las consecuencias y el efecto dominó del pecado, eso es algo que va a suceder, pero no significa que estás marcado con una maldición y que no hay manera de que tú evites esa maldición porque ya viene desde ahí. Y que ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Sí. Ahora, en el caso nuestro, tanto pecado como el que Dios eche un vistazo a la maldad, etcétera, ¿será que el cristiano puede vivir con maldiciones generacionales? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y alineados con la palabra tenemos que dar una respuesta. ¿Qué tú piensas? ¿Será que un cristiano de verdad puede tener maldiciones generacionales que lo persiguen? Pastor, desde mi opinión, y como lo mencionaba al principio, yo creo que si tú amas a Dios, nada de esas cosas pueden llegar a tocarte porque ya estás comprado por la sangre de Jesús. Estás comprado con precio de sangre del Salvador. Es para mí es que viene de ahí. Ahora, sin mencionar ningún tipo de iglesia ni ningún tipo de denominación, pero hay ciertas iglesias, congregaciones enteras que se enseña eso desde el púlpito. ¿Cómo pudiéramos con la Biblia contrarrestar esa opinión a través de la Biblia? Bueno, paso número 1, o punto número 1. Entender que Éxodo 25 no se refiere a maldiciones que recaen sobre los hijos. Literalmente el original dice, yo visito, es decir, yo echo un vistazo. Echar un vistazo es ver si hubo alguno que cambió de dirección, que enmendó su camino, que siguió el lado correcto, que se arrepintió. Vamos a decir. Si dijéramos que la maldición generacional existe, estaríamos negando tantas partes del poder de Dios, pastor. Pero tantas partes. Número 2, y eso es totalmente correcto. Punto número 2, entender que esa manera de pensar viene desde la antigüedad y de alguna otra manera nos ha alcanzado, pero que Dios mismo en Ezequiel dice, ya no se va a oír este refrán entre ustedes. Es decir,
todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá. Hay responsabilidad propia. Yo voy a recibir consecuencias por mis acciones, por mis actos, ¿verdad? El efecto dominó puede que alcance a mis hijos, por eso yo debo de agradar a Dios y amar a Dios y vivir en obediencia a Él. Ahora, Correcto. bíblicamente, número 3. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ok? Y luego Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que también aquí, no estoy seguro, pastor, corríjame si tal vez estoy en lo incorrecto, pero yo creo que también aquí, desde aquí entra en donde dice en Romanos 8:28 que Dios nos escogió desde antes, incluso de que estuviéramos en los planes de nuestros padres, vamos a decirlo así por ponerlo de una manera sencilla, y Él ya nos había destinado a que éramos suyos. ¿Cómo es posible que si Dios ya había dicho que éramos suyos, nosotros podamos pensar que ese poder de Dios no es lo suficiente como para que todavía digamos, pues es que la maldición de mi abuelo me alcanzó, sin tomar en cuenta que Dios ya me había destinado a ser hijo de Él? Exactamente. Entonces, hay una pregunta que deberíamos de hacernos en este tema, y es, ¿qué hay que la sangre preciosa de Cristo no pueda limpiar? Absolutamente nada. ¿Qué hay que el precio de esa sangre preciosa y ese sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario no pueda comprar o pagar por el rescate nuestro? La palabra de Dios dice que nos reconcilió y que nos hizo nuevas criaturas. Aquí pues ya no hay condenación a los que a los que están en Cristo Jesús. Entonces, deberíamos de preguntarnos eso, ¿qué es aquello que el sacrificio de Jesús no puede lograr? No hay nada. Ese sacrificio perfecto en el Antiguo Testamento es algo totalmente diferente. Pero en el Nuevo Testamento, con el sacrificio del Cordero perfecto, Él nos rescató del infierno, nos compró con su sangre, nos lavó con su preciosa sangre y nos santifica con su precioso Espíritu. Ahora, yo hago una pregunta. La palabra de Dios dice que ¿acaso no sabéis que el Espíritu Santo de Dios les anhela celosamente? Claro. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios fuerte y celoso. Es decir, Él nos cela con un celo de propiedad. Por eso dice la Escritura que Él nos ha dado las arras de su Espíritu. Las arras son el sello, la garantía de que somos propiedad de Él. Aparte de eso, dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y si vemos el contexto de el sellados, en la antigüedad había puertos y en las embarcaciones se mandaban el equipaje o las pertenencias de diferentes familias, y esas pertenencias llevaban un sello de propiedad. De ahí nace lo que Pablo está diciendo. Y lo que Pablo está diciendo es, nadie puede romper ese sello porque se mete en problemas legales. Entonces dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nadie puede tocarnos si Dios no le da permiso. Así como en la historia de Job, el diablo tuvo que pedirle permiso. Entonces, ¿dónde está la condenación? ¿Dónde están las maldiciones que nos persiguen? ¿Dónde están todas estas cosas que pierden su sentido con el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, con el sello del Espíritu Santo que nos habla que somos propiedad de Él? Otro ejemplo es lo de Pedro. No sé si te recuerdas de Pedro. Ajá, totalmente. Cuando Dios le dijo, el diablo ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Pero ahí entra nuestra fe y nuestra confianza de que Dios no nos va a dar más cargas de las que no podemos resistir o soportar. Correctamente. Y es aquí, pastor, en donde, bueno, primero recordarles que igual nosotros no tenemos verdades absolutas, ¿eh? Estamos compartiéndote lo que dice la palabra de Dios. Alineados con la palabra. Exactamente. Pero de igual manera yo creo que sería bueno que ustedes puedan comentar, dejar sus comentarios aquí abajo para que podamos nosotros leerlos y tener en cuenta cuál es la opinión y la postura bíblica de los demás o de las demás personas que sí creen lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Claro que sí. Y cualquier pregunta que alguien tenga,
Cualquier duda, con gusto vamos a estar contestando. Y ahorita solamente fue algo breve tocando este tema. Si vemos que hay más preguntas, pues podemos traer a más profundidad este tema y bien desarrollado, con más pasajes bíblicos y alinearnos verdaderamente a la palabra. Y por qué no, hasta invitar a alguna persona que crea diferente a nosotros para que podamos todos entender las posturas de lo que se cree en este tema tan fuerte que hay controversial, en las ¿verdad? Y controversial. Y el problema, Ulises, es que se predica desde el púlpito y hay libros, ¿verdad?, que hablan acerca de eso. Y entonces vemos una comunidad cristiana que siente que no puede salir adelante si no rompe sus maldiciones. Así que la respuesta la tienen ustedes en la Biblia, la tenemos todos en la Biblia. Los invitamos a que la escudriñen junto con nosotros. Y de nuevo, fue un placer estar con ustedes. Nos despedimos por esta ocasión, el pastor Arel Salinas y Ulises Salinas. Y manténganse conectados aquí en su canal Crece.